Bienvenidos al podcast de Pedagogía Hospitalaria, una producción de la Uni Monserrate. Este es un espacio de diálogo sobre prácticas de cuidado y autocuidado en niños y niñas con cánceres pediátricos y sus familias. Los acompaña como presentadora la docente Felisa Mújica Roncel, investigadora de la Escuela de Educación de la Uni Monserrate, quien contará con la participación de invitados expertos de diferentes campos y contextos. Nos encontramos en el tercer capítulo del podcast de la Fundación Universitaria Uni Monserrate en el marco de la investigación de la línea de investigación en pedagogía hospitalaria. El día de hoy nos encontramos con la profesora Nubia Barrera y con la profesora Diana Ávila. Entonces, si se quisieran presentar un poquito más profundamente para que los escuchados puedan conocerlas. Bueno, un saludo muy especial para todos los que van a compartir este espacio de podcast. De parte del sentir y del reconocer este nuevo proyecto de vida, Pedagogía Hospitalaria. Yo soy Diana Marcela Ávila Fuentes y pues creo que aquí hay toda una historia para contar, ¿no? Pero pues yo creería que más adelante podemos hablar acerca de ello. Bueno, un saludo también para todos. Muchísimas gracias por esta invitación, mi querida Felisa, a dialogar sobre esto que nos apasiona sin duda alguna junto con Diana. Mi nombre es Nubia Marcela Barrera Aldana. Yo soy egresada de esta universidad, del programa de licenciatura en educación preescolar, y desde el año 2007 he estado vinculada a la institución a través de varios roles, de varias funciones y bueno, una apasionada de la pedagogía hospitalaria. Me alegra mucho escucharlas. Si pudiéramos tal vez darles un poquito más de contexto a los escuchas sobre qué roles están cumpliendo actualmente en la universidad. Okay. Gracias, Feli. Como te contaba, todo esto tiene una historia específicamente. Esto empieza desde lo desconocido, ¿no? Cuando yo decido la vida, tal vez pienso yo que es como por allí la cercanía, me pone en un lugar de seguirme formando y empecé a hacer mi licenciatura en la Uni Monserrate. Encontré una gran maestra, una gran maestra que me abre la posibilidad de reconocer nuevos mundos y entre esos estaba pedagogía hospitalaria. Un contexto totalmente diferente, ¿no? Donde se reconoce el rol del maestro desde otros lugares. Aquí empecé esa historia porque fue un reto muy grande. Primero romper como todos los imaginarios que tenía yo frente a mí misma como persona, luego como profesional. Y fue una gran insistencia para poder llegar hoy día a ser acompañante de procesos de práctica en este contexto tan bello. Eso empecé en tercer semestre de formación y yo insistía, por favor. Cuando ya tanta insistencia, sí, me permitió llegar a este lugar. Fue una práctica que se desarrolló en un contexto hospitalario, con unas realidades muy, muy interesantes al pensar en un proceso de formación que definitivamente tenía significados diferentes y entre ellos empezar a reconocer el lugar del otro como sujeto. Y bueno, ahí empecé como estudiante, acompañé varios procesos importantes con familias y con niños. Después de ese ejercicio, la vida y un ángel que tengo en el camino me abrió nuevas puertas para empezar a ya ejercer como en el lugar de la docencia universitaria, desde el lugar de la investigación, con un proyecto muy, muy maravilloso también totalmente en contexto de pedagogía hospitalaria. Y de allí se transita al lugar de ser docente universitaria ya en la parte formativa de pedagogía hospitalaria. Y hoy día acompaño las prácticas en pedagogía hospitalaria que me llenan, me enamoran y todo el tiempo me tienen como muy a la expectativa de ese lugar de servicio que es tan importante. Muchas gracias, Dianita, por esa historia tan bonita. Sí, gracias, Felisa. Escuchaba a Diana y pensaba que qué bonito recordar, porque te toca las emociones, vienen los recuerdos. Estaba escuchando tu relato y venían a mí varias imágenes de los momentos que hemos construido como equipo, pero en particular con Diana, que ha sido de verdad muy, muy interesante. Mi historia empieza como madre comunitaria en la localidad donde vivo. Y ahí me conecto con las infancias. Bueno, hoy entiendo que eran las infancias. En ese momento pensaba que eran los niños de mi barrio. Y me apasiono y entiendo que el trabajo con niños y niñas requiere una especialidad.
y por eso decido entrar a esta universidad a estudiar la licenciatura. Luego de ello, entonces, pues Feli, las directivas de ese momento me confiaron varios espacios de acompañamiento en la licenciatura misma. Empiezo como profe y dentro de ello pues me pasa algo similar a lo que Diana está relatando. También en mis estudios, mi práctica de todos los años fue en pedagogía hospitalaria. Luego, por esa experiencia y ese perfil, me asignan acompañamiento de práctica en pedagogía hospitalaria y otros espacios de formación. Entonces inicié como docente por varios años. Después la dirección y la coordinación de programa me confían la coordinación de proyección social y dentro de ella estaban las prácticas. Y ahí es pues donde también empiezo a darle una fuerza muy grande a ese trabajo pedagógico con niños y niñas. Y luego de ello, con la nueva alianza con la Arquidiócesis de Bogotá, cuando empiezan pues a regentar nuestra institución, ya nuestro actual rector, el padre Ricardo, me confía la dirección del programa. En este momento ese es mi cargo, soy la directora del programa de licenciatura en educación infantil, pero en paralelo siempre mi pasión de pedagogía hospitalaria ha estado ahí. Viva. Y pues viva, sí. Por eso hemos hecho investigación, seguimos conectados con redes, bueno, y otra serie de asuntos que seguramente te vamos a contar a lo largo de este diálogo. Bueno, justamente esa contextualización me parece importante porque entonces para este capítulo las tenemos como expertas justamente por la cantidad de experiencia que tienen en el área de pedagogía hospitalaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que el podcast está enmarcado en la investigación de prácticas de cuidado y autocuidado en niños con cánceres pediátricos y sus familias. Y algo que me ha parecido muy curioso es, digamos que a pesar de todo el trabajo que tiene la Unimonserrate en pedagogía hospitalaria, la pedagogía hospitalaria es una área, digamos, relativamente desconocida en Colombia, ¿no? Como no muy trabajada, que causa muchos intereses, muchas inquietudes, muchas preguntas, muchos miedos también, siento yo. Y que justamente, primero, no se trata de hospitales, ¿no? No se trata de trabajar en hospitales, sino en el sentido de la hospitalidad, como ustedes ya muy bien lo han formulado en investigaciones previas, en otro tipo de productos, en los libros, en el libro de pedagogía hospitalaria, la Unimonserrate, y también en este elemento de la cercanía, de las ACPHs, ¿no? Que eso también discutimos un poquito con las estudiantes en el capítulo pasado, y en los procesos complejos que implica el ser un pedagogo hospitalario, ¿no? Que no es un proceso de escolarización, sino va mucho más allá. Y para ello quisiera hacer una primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué retos ustedes se han encontrado al trabajar en contextos de pedagogía hospitalaria con niños o con infancias en condiciones de enfermedad y con las familias, claro está? Bueno, yo pienso que el primer reto y el desafío más grande que tenemos es la relación con nosotros mismos, ¿no? Lo que tú decías es muy cierto. Llegar a un contexto hospitalario desde esa mirada de la Unimonserrate, que siento que es muy particular. Hemos tenido otros contextos donde hemos compartido con algunas instituciones que también tienen como una apuesta frente a la pedagogía hospitalaria desde otros lugares. La Unimonserrate se caracteriza por un asunto muy importante y es ese lugar del hospitalario, desde el hospedar al otro, ¿no? Y hospedar siempre implica dar lo mejor que tú tienes por esa visita que te llega para que se sienta muy acogida, muy reconocida. Entonces, eso a veces cuesta mucho. El mundo está lleno de muchos egos donde, desafortunadamente, la manera de pensar de muchos es el primero soy yo. Cuando tú llegas a reconocer una realidad allí, sientes que definitivamente tú no llegas a enseñar, ¿cierto? Sino tal vez es despojarte de todos esos egos y empezar a pensar en que empiezas a aprender. Y hay otras formas de aprender y hay otras cosas que aprender. Entonces decíamos, claro, la Unimonserrate tiene una apuesta con unos principios fundamentales construidos desde la misma experiencia. Esto no surge de un asunto casual de hace pocos años. Digamos que la misma historia de la universidad nos ha contado que siempre esa impronta que tenemos nosotros como graduados de la Unimonserrate, también soy egresada de la Unimonserrate, nos ha dicho ese lugar del servicio. Y esto pasó hace muchísimos años cuando empezamos a formar o la institución empezó a formar madres o mujeres
con un sentido de servicio muy importante y dimos el lugar de la mujer desde el cuidado, desde el afecto, que puede ser algo muy particular y que poco a poco se fue afinando pensando que todos seres humanos, hombres, mujeres, tenemos la capacidad de dar. Entonces creo que eso es un reto grande, ¿no? Saber que tú estás para servir, no para que te sirvan. Entonces, en este orden de ideas, creo que eso fue lo primero y fue para mí muy fuerte de manera personal. Empezar a comprenderlo como una práctica, ¿no? Y esa transformación también de lo que es una práctica de vida. Una práctica debe ser un ejercicio que uno realmente vuelva a piel, ¿no? Una práctica no es un cumplimiento de un tema académico, de unas horas, ¿no? Es lo que tú puedas hacer poco o mucho en un segundo de tu vida, porque la vida es corta. Y bueno, pues creo que eso fue muy fuerte. Luego de ello, tejer esta relación de la vida con tu relación familiar. Cuando yo hice este espacio de formación en mis prácticas, yo ya era mamá. Y creo que hay otro asunto fuerte desde lo emocional y es pensar en todo lo que pasa en tu entorno lo ves reflejado en ti mismo. Okay. Entonces creo que el reto siempre y aún sigue siendo, yo no sé si eso algún día se llegue a fortalecer completamente, es el reto de trabajar lo emocional, la razón, la emoción y bueno, pues la realidad de la vida. Sí. Para mí ha sido un reto muy importante. No me afano tanto por el lugar de llegar a enseñar y a enriquecer en otros espacios desde los contenidos, porque creo que hay otras formas de... Y lo que la experiencia nos ha invitado es decir, el aprendizaje se puede dar de otras maneras. Claro. No solamente en un entorno con personas, con niños, con familias en condición y en situación de enfermedad, porque tú lo decías muy claro, no es el contexto hospital, es el contexto vida, relacionarme con el otro, reconocer al otro, respetar al otro. Ese lugar de lo empático puede ser una frase se volvió hoy día muy cliché, pero ese lugar de la empatía juega un papel fundamental. Y el reto sigue siendo conmigo misma, con reconocerme y con seguirme transformando. Eso que dices me hace recordar como unos elementos que también tocamos en la conversación pasada con las estudiantes y era que a ellas les parecía complejo eso, ¿no? Como que en principio le digan a uno, usted tiene que, como que primero aprender a leer el contexto y segundo tiene que ser empático, pero que eso era en realidad un ejercicio muy complicado, que ellas se habían dado cuenta de lo importante que es la escucha, ¿no? Pero que no era una escucha, digámoslo, pasiva, ¿no? En la que uno pareciera que escucha, pero estaba pensando en el almuerzo, en el oficio, en las tareas que tiene que hacer, sino era realmente sentarse a escuchar a la mamá, al niño, que tal vez ellas llevaran una planeación y no la hicieran porque por una pregunta muy simple se había generado otro tipo de experiencia que parecía que necesitaban más los niños y sus madres, ¿no? Que es el caso que ellas viven pues en Dharma. Entonces sí, digamos que es esa exploración un poco más profunda frente al escuchar al otro, realmente escucharlo para poder atender las necesidades del otro, como creo que ellas llegaron a una conclusión muy bonita y es que no es, y un poco frente al ego, lo que dices del ego, ellas llegaron a una conclusión linda y es que uno no va a satisfacer sus necesidades como profesor, ¿no? Como a enseñar y hacerlo genial, sino va por ellos, o sea, a cumplir lo que ellos necesitan, a poder descubrirlo, a poder atenderlos, ¿no? Poder acogerlos, Feli. Yo pienso que esa palabra del acogimiento, que es un principio muy clave en nuestra apuesta de las ACPHs, es fundamental. Aprender a acoger, a contener. Claro, no es sencillo, digamos que no es una experiencia de vida sencilla. Muchos llegan a estos entornos de práctica específicamente por un lugar de la curiosidad, ¿sí? Y siempre se ha pensado, o de manera personal siento que es importante que el que llegue a un contexto para trabajar con pedagogía hospitalaria es una invitación a que realmente reconozca un poco lo que allí va a suceder, ¿sí? A veces es la curiosidad, la imaginación y qué pasará y como que ese lugar para ellas es mucho más fuerte, ¿no? Es mucho más impactante
De pronto, si algo te contaron las chicas, digamos, uno siempre planea, ¿no? Uno siempre como maestro, pues digamos que esa figura de la organización de su quehacer implica una planeación. Pero cuando hablamos de una planeación desde el lugar de la pedagogía hospitalaria, desde esas ACPHs, nos mueve totalmente. O sea, claro, nos saca de nuestra zona de confort, porque ¿qué significa eso de acoger al otro? O sea, el acogimiento, o sea, ¿qué es esto, no? No es cantar una canción, no es llegar a aperturar con lectura de un cuento, no, ¿cierto? Es una disposición total, completa. Cuando ellas hablaban, hay un segundo momento que se llama la vitalización, y ellas decían, me pongo la nariz de payaso y son felices y se van a divertir, ¿no? No, yo me vitalizo desde adentro, porque es bastante complejo que tú debes dar lo que tú tienes. Sí. Y tú entras completamente consternado, angustiado. Yo pienso que aquí es cuando uno dice la función debe continuar. Uh-huh. Porque este ejercicio de vida no te dice a ti, vamos a hacer el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Y no es una planeación que te dice, hoy aprendemos los números, los colores, las figuras. No. Sí, entonces, cada principio tiene un sentido tan grande en esto de pedagogía hospitalaria, de hospedar al otro, que se sale de todas las estructuras. ¿Sí? Es tan claro como en algún congreso que nosotros como universidad organizamos ya hace algunos años, y escuchábamos las posturas de algunos de nuestros colegas en otras instituciones. Decíamos, lo que nosotros tenemos es un tesoro, ¿sí? Y es un tesoro muy grande, porque así debería ser la educación. La educación debería ser para la vida, ¿sí? No es por grados, no es por edades, no es eso. La educación es para la vida. Y lo que tú dices es muy cierto. Uno aquí termina desarrollando una cantidad de roles. Tú terminas siendo psicóloga, terapeuta. Es una cantidad de cosas que tú decías, pero ¿cómo, no? Sí. Y pues nuestra formación no lo da. Yo les decía, no, ni siquiera es eso. Mira, a veces lo que las familias y los niños simplemente necesitan es ser escuchados. Tal vez ni siquiera necesitan una palabra, no te preocupes, todo va a estar bien. No. Simplemente necesitan ser escuchados, y eso hace parte de una característica de un maestro hospitalario, porque pues de pronto en otros entornos se puede dar, pero no de esta manera tan cercana, ¿no? El enfrentarse uno con... Yo les tengo a ellas, siempre les digo, mire, el reto más grande, siempre han dicho, planeen acerca de las necesidades de los niños. Yo les digo, no, yo no creo en eso. Yo creo que los niños tienen potencialidades y muchas habilidades. No nos lo dice un cuerpo físico. Yo creo que hemos tenido muchos ejemplos de personas que les faltan las extremidades superiores, inferiores, y son grandes artistas, son grandes creadores. Grandes atletas también. Grandes atletas. Entonces uno dice, no pensemos en lo físico, que creo que eso es transitorio. Pensemos en lo que realmente son los niños, las niñas y las familias con las que compartimos. Reconozcamos esa cultura, reconozcamos ese saber que hay, porque allí hay un saber, nosotros no llegamos a reconocer, y creo que eso implica un cambio total. Entonces es eso tal vez, ¿no? El reto fuerte, porque yo digo, claro, ellas llegan y se confrontan con realidades interesantes, y lo que más me gusta, y ahora que te escucho y cada vez lo ratifico más, es que somos unos cuando entramos y otros cuando salimos. Claro, no, es que digamos que esa experiencia en los contextos de pedagogía hospitalaria es totalmente distinta. Y eso, creo que esto de los retos va un poquito pegado, o pues lo siento yo así, por lo que también escucho, al perfil del pedagogo hospitalario, ¿no? A lo que, porque digo perfil, porque es que el pedagogo hospitalario tiene unas particularidades, porque el contexto de pedagogía hospitalaria también es particular, ¿no? Las variables en las que se encuentran en esos contextos son, yo hasta ciertos puntos diría que mucho más grandes de lo que uno se puede encontrar en un aula, ¿no? Entonces creo que los retos responden a eso. Sí, es que estaba pensando cuando nos haces la pregunta, Felisa, y escuchando a Diana, intentaba hacer un listado en mi cabeza y llego a la conclusión que no hay un listado, sino que pedagogía hospitalaria es un reto. Ha sido, es, y yo creo que seguirá siendo, sin duda alguna. El primer reto es poder entender por qué llegamos allí. Hay una cosa que descubrimos muy interesante a lo largo de la experiencia, en los diálogos reflexivos con los estudiantes, los colegas, en las investigaciones, y es que al parecer la mayoría de quienes estamos allí nos conecta la experiencia de la enfermedad por algún lugar.
ya sea por una experiencia propia o de un familiar muy cercano, o de pronto ese iba a ser mi proyecto de vida, es que yo quería ser enfermera, médico, pero por muchas razones no lo logré, pero me conecto. Y eso es un dato interesante, porque es el primer reto, entender por qué llegué ahí. Ninguno de nosotros llegó ahí por asignación, a usted le toca ir, sino que nos hicieron la invitación, o muchas veces nos enteramos que existía eso de pedagogía hospitalaria y pedimos estar allí. Ese es un reto interesante, porque cuando tú descubres por qué estás ahí, descubres también qué camino vas a transitar y qué necesitas para aprender de allí. Lo otro es que, como tú decías, Felisa, hay muchas variables en pedagogía hospitalaria que no encuentras en la educación en general, digamos, o más bien en la educación formal. No tienes un aula de clase, estás en una institución de salud, porque no siempre es un hospital, puede ser una fundación, un albergue, pero la disposición de los espacios sí tiene unas características, los olores, los equipos que hay ahí, la gente que se moviliza, las salas, los pasillos, los símbolos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la educación infantil uno sabe que el juego, el ruido, el canto se hace presente en el hospital, uno a veces encuentra imágenes de enfermeras con un dedo en la boca diciendo silencio. Okay. Entonces fíjate que esas convenciones de lo simbólico, de lo propio de las instituciones hospitalarias te confrontan también, porque tú llegas con otros presupuestos. El hecho de no tener un aula, sino de tener pasillos, el hecho de no tener un tablero, sino de tener otros escenarios. El reto de estar allí con la familia, porque en general en las instituciones educativas pues la familia cumple un papel distinto, dejan al niño, lo recogen en la tarde, ¿no? Sí, no es como aquí, tan activo. Exacto, aquí están todo el tiempo, está el cuidador, y ese cuidador no siempre es la mamá. Muchas veces es cualquier otro familiar, incluso madres sustitutas que tienen otro papel. Pero tienes también niños de diferentes edades. No es como en el colegio que tienen los de grado transición y todos son de 5 a 6 años. Aquí no. Tienes bebés, tienes primera infancia, tienes jóvenes, tienes abuelos. Hay una diversidad de personas allí. Pero además vienen de diferentes culturas, porque en general el escenario hospitalario o el escenario de salud nos trae personas de muchas culturas, entonces te encuentras con una riqueza cultural amplia. Todo eso se vuelve reto, y se vuelve reto porque te confronta, porque hace que rompas tus propios esquemas. Para mí en particular, tal vez el reto más grande ha sido el poder romper los imaginarios que uno tiene con relación a los niños enfermos, porque además uno dice los niños enfermos, las personas enfermas. Y es que en general nos han enseñado que el enfermo es, perdónenme los términos, es un moribundo, no puede, sufre todo el tiempo, está imposibilitado, necesita de otro para moverse, para pensar, hay que decirle todo, los demás deciden por él qué debes comer, a qué hora, toda la vida se la organizan al enfermo. Pero el reto de pedagogía hospitalaria, y en eso me uno mucho a lo que Diana estaba planteando, más allá de ver las necesidades, porque son evidentes, es ver las posibilidades que tiene ese sujeto. A pesar de tanto sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera, ¿qué puede hacer en esa condición? ¿Qué talentos tiene? ¿De qué es capaz? Y eso sí que es un reto, porque en general en la educación a los maestros nos han enseñado que uno tiene que buscar en la necesidad del otro para trabajar desde ahí y dizque mejorar la calidad de vida. Pero aquí es lo contrario, que puede. Y quisiera, así de manera muy concreta, relatar una experiencia que a mí me confrontó. Ahí fue cuando era estudiante, me confrontó muchísimo, porque evidentemente, pues como Diana dice, uno lleva planeado su trabajo, ¿no? Al inicio tú crees que tal cual como lo habías planeado, así va a salir. Luego la experiencia te va mostrando que desaparece esa planeación. Casi nunca sale. Y lo que ocurre es el encuentro entre unos seres humanos que tienen unos intereses, unas potencialidades, unos talentos, y que se encuentran en un escenario que por naturaleza es triste, es hostil, es oscuro. Y entonces ese encuentro entre lo humano, entre esa vitalidad, hace que reconstruyas ese ambiente desde esa relación de sujetos, ¿no? Y claro,
en algún momento llevaba algo planeado y entonces me dicen, te toca en la pieza 205. Sí. Y llego allá y a sorpresa me encuentro una niña de unos 7 años tal vez. Había sido atropellada por una buseta y estaba totalmente fracturada. Caray. Entonces sus piernas con poleas, los brazos, todita fracturada. Y claro, tu reacción, eres estudiante, estás aprendiendo de esto, entras con tu gran caja de herramientas pedagógicas y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Esta niña no se puede mover. Tengo que tener mucho cuidado con todos esos equipos, puedo desconectar algo y puedo afectar la salud. ¿Cómo me muevo aquí? ¿Qué le dijo? Caramba. Pero aplicas un principio y es estar seguro que ese otro, a pesar de esa condición, tiene un talento y hay que buscarlo, hay que hacer que devele. Y pues sencillo, nada, hay que actuar con ese principio. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo soy fulanita, ¿no? Para romper de alguna manera. Y claro, los niños tienen un poder enorme. A pesar del dolor, te reciben muy bien. Además, porque eres un extraño, no tienes bata de enfermera, no tienes el fonendo. Y entonces eso genera curiosidad. ¿Y quién eres tú? Y empieza el diálogo, ¿no? Y en ese diálogo donde tú más bien te callas y dejas que el otro hable, tú empiezas a reconocer dónde está el poder. Pues bueno, para no alargar un poco como lo ocurrido en conclusión. No, puedes alargarlo, esto no pasa nada. Para no dejar ahí la emoción, te das cuenta que también puedes trabajar con la imaginación del niño, con la creatividad, porque esa sí no se fracturó, se fracturaron todos sus huesos, pero ahí está la creatividad. Y aunque no se puede mover, sí puede mover su mente y está la palabra. Perfecto, entonces generamos un ambiente pedagógico desde la creatividad, la imaginación y la palabra. Y eso resultamos por allá viajando a todo lo imposible que fue posible gracias a ese encuentro. Y así muchas experiencias en donde tú de entrada crees que no va a pasar nada, pero que te arriesgas y utilizas estos principios y pasan cosas muy interesantes que rompen el esquema escolar formal, porque claro, no voy a enseñarte ningún contenido, ni voy a enseñarte a sumar y a restar, sino simplemente nos vamos a encontrar para reconocernos como sujetos y para poder ver cómo en esa experiencia dolorosa de sufrimiento y todo lo que ya hemos dicho, hay posibilidades de repensar el mundo, reconfigurarlo, de soñarlo también, de proyectarlo. Y ahora, no, es que si tú nos haces esas preguntas, la experiencia aquí viene. No, bien. Todas las cosas. Cuéntenos. Sí. Otra que nos movió. Un niño nos relataba, porque además allí pasan esas cosas, el relato de la historia, de lo que se piensa, de lo que se siente, sale. Tú no tienes que hacer mucha fuerza para que eso salga. Claro. Tú saludas y imagínate lo que me pasó, llevo aquí 5 días y entonces vino un carro y ellos le van contando a uno, ellos y sus familias, ¿no? Uh-huh. Y así ocurrió con otro niño que estaba allí porque estaban en la sala de su casa, alguien lanza un petardo, estalla en la sala, pues ya se imaginarán cómo quedó el niño y el papá. El papá muere, el niño queda en muy difíciles condiciones y pues su mamá ahora tiene que responder por ese hijo, por esos hermanos y pues por todo lo que se viene, ¿no? Sí. Porque es que aquí no es solamente el asunto de atender la enfermedad en particular, sino todas las variables, lo económico, lo emocional, los hermanos, bueno, todo lo demás. Y entonces recuerdo que en ese momento alguna de nosotras se nos ocurrió que podíamos trabajar en pro de unas tarjetas. Digamos que el producto, entre comillas, era la excusa para que en medio de la construcción de ese producto, entre comillas, pudiéramos generar los diálogos, reconocernos, proyectarnos. Y entonces este chico empezó a aprender a hacer esas tarjetas y él empezó a ponerle toda digamos que lo adicional. Uno daba unos parámetros, pero él las hizo movibles en tercera dimensión. Bueno, muy creativo el chico, ¿no? Con su mamá además allí. Años después, alguno de nosotros escuchó por un medio de comunicación en televisión la historia de un niño que años atrás había sufrido un accidente muy grave, su papá había muerto, pero gracias a unos encuentros que tuvo con unas profes por ahí, aprendió a hacer unas tarjetas y eso se volvió el recurso
que le permitió ayudar a sostener económicamente a su familia. Caray. Ese día no lo podíamos creer, fueron muchos años después. Y el niño daba el testimonio y recordaba eso que construyó con nosotros. Entonces uno dice, por Dios, ahí se cae la matemática, ahí se cae el español, ahí se cae, porque ahí lo que hay es una posibilidad de vida que te conecta y te proyecta. Y ese niño seguramente, no sé, si hoy lo buscáramos puede ser ya un gran empresario, no tengo ni idea. Sí. Pero él construye un emprendimiento. Y la mamá decía, y esas tarjetas que mi hijo hace nos han ayudado para sostenernos económicamente. Entonces mira que los retos son enormes, claro. Enormes. Se caen allí asuntos de la evaluación, porque entonces ¿qué evalúas? ¿Cómo juega la evaluación en pedagogía hospitalaria? ¿Cómo juega el currículo? ¿Cómo juegan los planes de estudio? ¿Cómo juega esa educación formal? Que sin duda alguna es supremamente válida, porque también hay muchos niños que no quieren dejar de estudiar a pesar de estar ahí. Sí, claro. Quiero seguir estudiando, yo no quiero perder mi año. O sea, realmente que el campo es enriquecedor porque hay muchas variables que se hacen presentes. Y aquí no es sesgar, ¿no? Tú que quieres estudiar, entonces te vas por el lado formal. Tú que no quieres estudiar, entonces por este lado. No, es más bien cómo ponemos a dialogar todas las variables que hay ahí en pro de construir juntos. Y cierro diciendo que tal vez lo más importante es que todos aprendemos. Y todos aprendemos porque todos enseñamos. Y enseñamos desde la experiencia y desde la vida. Entonces eso sería pues como muy clave, siento yo. Uy, claro, pero me parece como complejo esa situación, ¿no? Porque creo que eso también lo veíamos cuando estábamos charlando y cuando a uno le dicen que uno va a trabajar en pedagogía hospitalaria, uno piensa que, claro, él está enfermo, por lo tanto ya es como si le hubieran dicho que ya está muerto el niño. ¿Sí? Exacto. Es como, yo sé que suena muy radical, pero es como al tener un diagnóstico, entonces por lo que uno asocia, por ejemplo, en este caso que vemos tantos cánceres pediátricos, entonces asocia el cáncer con la muerte. Entonces ya una vez recibido el diagnóstico, el niño ya está muerto. Y no es así, o sea, el niño está lleno de posibilidades y es muy difícil salirse del andar leyendo necesidades, ¿no? Creo que eso es algo muy complejo que incluso dentro de la investigación todavía se ve, porque no es claro cómo tú miras desde la posibilidad. Digamos que este es un caso en el que la persona que menos espera a uno termina apoyando a la familia, cuando uno imagina que es todo al revés. Exacto. ¿No? Me hiciste acordar de una pequeñita que tenemos en este momento. Ella tiene 5 añitos y mira cómo se dan las comprensiones de la vida, ¿no? O sea, yo pienso que la infancia en su inocencia bonita, no bonita desde lo poético, pero ellos en su inocencia también reconocen el mundo de otras maneras. Ella tiene un cáncer linfático. Entonces, claro, pues está en ese proceso, la pérdida de cabello, la pérdida de las cejas, muchas cositas que han cambiado en ella en su parte física. Su mamá es una persona que es muy consciente de cuál es la situación de salud de su hija, pero para ella es transitorio. Si tú decías el cáncer, para nosotros los adultos que tenemos otros asuntos, otras maneras de pensar tan radical, es muerte. A ti te dicen un adulto cáncer, muerte. ¿Cuánto me queda, doctor? Ella decía, no. La chiquita decía, esto va a pasar. A mí se me metió un gusanito, yo vivo como en el campo, se me metió un gusanito y se me metió por toda la sangre, pero lo van a sacar, ese gusanito lo van a sacar, yo no me voy a morir. Entonces, claro, escuchar todos estos discursos del adulto, pues ella decía, no, yo no me voy a morir, a mí me vuelve a salir pelo. Y nosotros, claro, escucharla nos da fortaleza también, que hay otras formas de ver el mundo y como tú veas el mundo, así el mundo también te va a recibir, ¿no? Entonces ella nos enseñaba, yo decía, las estudiantes quedaron muy impactadas con el discurso de la chiquitina porque de una u otra manera no se lo esperaban, ¿no? O sea, diferente a escuchar a un adolescente de 17 años que fue diagnosticado hace año y medio y él decía, a mí se me dijeron cáncer y yo dije, yo no me quiero morir. No me quiero morir, yo tengo mucho por qué vivir, yo tengo a mi mamá, yo tengo a mis hermanos, él prácticamente era el sustento también de su hogar. Y él decía, yo no me quiero morir. Y Sofía le decía, no, o sea, no es morirse. A mí, lo mío fue un gusanito. A ella se le metió algo por la cabeza. A él le tuvieron que cortar el brazo. La manera como uno ve el mundo, eso impacta mucho, creo que en todos los seres humanos, ¿no?
es el lugar de la enfermedad, es el lugar de la condición de enfermedad, que también es un discurso muy importante para reconocer esa condición, esa situación de enfermedad. Son dos particularidades muy importantes. Es el lugar que juega la familia, que también creemos que es supremamente clave en la vida de los sujetos. El lugar de las instituciones, como tal médicas, cuando llegábamos a los espacios decían, puedes trabajar con el de la cama 20, el de la cama 25, el de la cama 28, y nos decíamos, no, ellos tienen un nombre. Donde trabajamos desde el lugar de la identidad. Sí. Entonces, es como volver a recuperar esto de lo humano y realmente volverlo vida. Sí, es impactante ver todo lo que aprendemos y todo lo que enseñamos, sí, tal vez. Cómo nos reconocemos. Yo tenía una estudiante en una clínica muy bonita y yo le decía, era una comunidad indígena y para poder ingresar tenían que rezarme antes, limpiarme las energías. Entonces el papá era la única persona que estaba autorizada para ingresar al espacio, nadie más excepto la profe. La profe ni las estudiantes. Eso fue toda una transición para que comprendieran que yo no podía estar de manera permanente, pero que las estudiantes iban a hacer sus acompañamientos. Entonces tocó designar un estudiante que tuviera la energía, que la pudieran canalizar, que la limpiaran completamente en todos sus... Y ingresar al espacio, decíamos, esto es algo muy curioso que tenemos que reconocer y tenemos que respetar. Claro, es una lógica cultural importante. Claro, y eso incide en esa recuperación y son formas de respetar. Y uno decía, esto es realmente reconocer al otro, ¿no? Llegamos a algunos entornos que ni siquiera nos reconocemos, nos escuchamos. Y creo que eso nos dio muchas lecciones de vida, porque se impacta uno de pensar que uno entra en el afán de la vida, pierde realmente lo importante por asistir, lo urgente. Entonces dice uno, no, aquí lo importante somos todos, o sea, cómo nos reconstruimos todos. Y fue, bueno, así es que son una cantidad de experiencias que uno empieza a recoger y dice, tanto por aprender. Porque fíjese en que esa tensión que se genera entre lo cultural y la medicina tradicional, genera de verdad unos retos a propósito de ellos enormes, ¿no? Me hiciste recordar cuando estaba relatando esta parte, me hiciste recordar en el Hospital Francisco de Asís en Chocó, Quibdó específicamente. Desarrollamos un proyecto nosotros en varios lugares del país, creando unas aulas hospitalarias. Y recuerdo que el equipo médico peleaba en el buen sentido de la palabra, con los pacientes, porque evidentemente tienen unas prácticas asociadas al cuidado o descuido de la salud. ¿Sí? Entonces, recuerdo que en algunas cunas de los bebés ponían unos trapos azules sobre la cuna. Y entonces, claro, para el equipo médico, ese trapo azul puede ser un foco de infección, ¿sí? Que lo que va a hacer es proliferar todos los gérmenes y todo lo que hay allí y van a afectar la salud. Pero para la familia es una práctica ritual que lo que hace es liberar y limpiar. Entonces, mientras para uno culturalmente limpia, para el otro médicamente infecta. ¿Cómo dialogas si llegas a negociar dos puntos tan distantes? Ese era un reto enorme. Y eso es un mero ejemplo, pero hay muchísimos, claro. Muchos de ellos. ¿Sí? El uso de medicina tradicional. Por ejemplo. Claro, otros elementos. Y lo otro, escuchando a Diana también, en clave de lo bello que ocurre en ese encuentro entre los niños enfermos, porque pues ese es el otro elemento, es que entre ellos se enseñan. La manera como yo aprendí cuáles son las etapas del cáncer y cómo son las etapas del tratamiento del mismo, yo lo aprendí al escuchar a dos niños dialogando sobre ello. En la ludoteca. Llega un niño que va en una fase más adelantada y otro que apenas está iniciando y se ponen allí a jugar y yo me voy callando porque veo que se conectan, empiezan a contarse y el uno le dice al otro, ¿qué tienes? Y el otro le dice, no, un cáncer. Además que utilizan los términos médicos. Se apropian muy bien de esa condición. Muy bien, o sea, ellos no hablan, comprenden muy bien su enfermedad. Claro, lo entienden muy bien. Entonces, no, yo tengo un cáncer X. Ah, ok. Ay, el mismo que yo. ¿Y tú en qué etapa vas? Y yo, ¿de qué hablan? ¿Etapa? ¿Pero de qué hablan? Y entonces, claro, fui abriendo mis orejas, las orejas verdes de la escuela a la que nos invita por ahí una maestra. Entonces,
empieza el niño a decirle, ¿cómo así las etapas? No, sí, mira, es que yo ya voy en la etapa 3. Y cuando uno va en esta etapa, entonces a uno le pasan estas cosas. A uno se le cae el cabello, mira, y se quita su gorrito y está totalmente calvo. Y el otro lo mira y tal vez sí, hizo una cara como, uy, ¿eso qué es? Y el otro dice, pero tranquilo, eso vuelve a salir. Ven, tú ya debes estar empezando, venga, quítese el gorro. Y efectivamente le quita el gorro y ya tiene unas partes donde ya su cabello se ha caído. Unas plaquitas, claro. Claro, y le dice, mira, si ves, ya estás ahí. Pero después de eso, te va a pasar esto otro. Y el otro, ay, ¿eso duele? No mucho, entonces tienes que hacer esto otro. Y entonces empiezan a enseñar sobre la experiencia de enfermedad. Y uno aprende, porque uno aprende. Sí, claro. Los términos, las experiencias. A mí me aterra cómo hay pacientes que han llegado, y estoy hablando de niños, a un punto tal que logran controlar los efectos de los tratamientos. Tú estuviste en la unidad renal, Dianita. Eso me estaba acordando casualmente. Y allí Diana pudo presenciar cómo los niños, antes de iniciar todo este proceso de diálisis, generan unos rituales y unas prácticas que hace que ese proceso no les genere tanto mareo, vómitos o todas estas cosas. Es poderoso y funciona. Porque uno lo ve y los médicos se aterran. ¿Cómo hiciste para que no te dé mareo si a todo el mundo le da mareo? Sí. No, porque yo antes hago ABC y eso hace que no me dé tan duro. ¿Cómo lo aprenden? Claro, porque aprenden a conocer su cuerpo, porque aprenden a hacer el manejo y le enseñan a los otros. Si tú haces tal cosa, te va a pasar tal otra. Y efectivo pasa. Claro, son unos saberes particulares, ¿no? Sí, pero mira que tú tocas algo y claro, digamos que el lugar fuerte del reconocimiento de la pedagogía hospitalaria son los niños, ¿no? Los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Dice uno que es la población con la que hemos tenido como una inmersión directa. Pero mira que te escuchaba y sí, estaba retomando todo lo que pasó en la unidad renal. Y mira que allá pasó una experiencia muy interesante porque es una sala general grandísima. Yo creo que aproximadamente son 30 pacientes que están ubicados allí con su equipo de diálisis. Un entorno, una energía bien fuerte, porque realmente eso de que te saquen tu sangre, se centrifugue, vuelve y entre, o sea, es una cosa impresionante de pronto desde lo visual. Pero cuando yo llegaba, yo solamente trabajaba con niños. Yo tenía allí 6 niños muy bonitos, me dio que no me acuerdo. Me mueve las fibras pensar en eso. Y pensaba y claro, mi experiencia era directamente en la sala abierta con los niños. Y los adultos me decían, profe, ¿y nosotros cuándo? Yo ya como que pensaba... en la sala estaban los 30, pero todos. Tú trabajabas con un grupo de 6 y todos veían lo que tú hacías. Lo que yo hacía, todos veían lo que allí pasaba. Profe, y nosotros, profe. Y claro, ese proceso dura aproximadamente 3 horas. Okay. Entonces, digamos que pues en 3 horas, ¿tú qué haces? Igual sus defensas se bajan completamente porque pues es todo un proceso de desintoxicación de la sangre. Entonces es bien complejo y yo decía, sí, esto es para el mundo, esto es para todos. O sea, nuestra fuerza son los niños, pero qué bonito que nos pudiésemos proyectar a todos los que estamos allí en ese ejercicio de la vida. Eso me parece algo muy interesante porque siento que es un trabajo de todos para todos y todos. Hablo yo de la familia, hablo de su entorno escolar, hablo de su misma comunidad, porque es muy curioso lo que la profe Nubia decía. Es claro, cuando pensábamos y quiénes hacen parte de la vida de los sujetos enfermos, hasta madres sustitutas, que de pronto uno decía, mujeres que han puesto también esa disposición para acompañar a un otro desde el lugar del cuidado. Claro. Son asuntos muy importantes, definitivamente. Y el equipo que está ahí de todos modos, ¿no? Las enfermeras, los psicólogos, se vuelven cercanos, ¿no? Son la familia. Y se moviliza esto. Claro. En el ámbito de salud que viven en un afán también, por las mismas particularidades, llegan a un lugar de conectarse con lo que pasa allí, porque también yo pienso que también allí aprendemos muchas cosas. Sí. Y yo creo que ellos tienen su saber completamente válido y supremo, pero cuando llega la pedagogía empezamos a dialogar todos y a tejer de manera conjunta, y eso se vuelve un ejercicio muy rico para todos. Ya nos abren los espacios con mayor tranquilidad, ya podemos dialogar frente a cómo se dan los procesos, cómo lo ves antes, cómo lo ves después, qué crees que podamos aportar en el ejercicio. Mira que en una institución de alto nivel, de tercer nivel, donde pues trabajan con niños con estas patologías, teníamos un espacio denominado urgencias.
allí la institución hacía cobertura en varias de las dependencias. Y estábamos nosotros en urgencias, allí nuestros estudiantes llegaban y acogían a los niños que llegaban con malestares, que les dolía, que sí se sentían. Caray. Y teníamos nuestro espacio allí y pues ellos llegaban a participar de la experiencia del día, y cuando ingresaban ya a su revisión con su médico les decía, ¿y dónde te duele? Y ellos, no, ya no me duele nada. Pero tú venías malita, la mamá le decía, pero a ti te está, pero ya no me duele nada. Y nos sacaron de la dependencia. Ay, no. Porque necesitaban saber realmente cuál era el lugar de la enfermedad que estaba viviendo este chiquitín, pero seguramente por su momento, por la experiencia que estaba viviendo, porque tal vez dejan de pensar también como en muchos asuntos de dolor o algo así. Sí, ya se ingresaban. dejan encerrar uno en la No cabeza. nos sirven aquí, ustedes son muy lindas. Váyase, por mucho, favor. pero aquí por lo menos en urgencias no pueden ingresar. Entonces como que ese tipo de cosas, dice uno, eso puede ser importante, ¿no? Ay, claro. Aprender a vivir, a reconocer, y también como a convivir con el tema del yo pienso que aquí lo clave es el reconocimiento, ¿no? El Claro. reconocer al otro. O sea, los chiquitos eran muy valiosos porque hemos tenido experiencias supremamente importantes desde las voces de ellos. Y creo que lo que te estamos contando es porque de verdad es un lugar de sensibilidad, de escucha, de observación. Ellos siempre son los protagonistas en todos nuestros contextos. Entonces dice uno, aquí es transitar de otro lugar de maestro. Sí. Y mira que faltan otros actores que ya estamos trayendo a este Sí, como diálogo. nombrando. Y es todo el personal de salud. Al inicio, porque claro, esto de pedagogía hospitalaria tiene años. Lo que tú dices es cierto, Felisa. Desafortunadamente no tiene tanta fuerza todavía en Colombia, aunque hemos dado pasos agigantados Claro. frente a ello. Pero por lo menos la Unimonserrate está hablando de más de 40 años de que es de haber mucha conocido esto de pedagogía hospitalaria. Y claro, al inicio, para las enfermeras, los médicos, que nosotros llegáramos allí, profesores, era muy extraño y había muchas resistencias. No me saque a los niños, no me le hable, no me lo toque, cuidado con eso. Había mucha restricción. Pero cuando poco a poco vamos, ahí sí como los virus invadiendo los espacios, entonces empieza el personal médico a ver que pasan otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, que cuando los niños están con nosotros, llegan a un estado tal vez de tranquilidad, diría yo, que los dispone también para los tratamientos. Entonces, muchas veces las enfermeras preferían traer los equipos de venoclisis o las jeringas, los medicamentos, y ponérselos a los niños ahí Durante el mientras momento del estábamos en el encuentro, Ok. porque muchas veces los niños ni se daban cuenta que les aplicaron una inyección. Estaban tan conectados con la experiencia Sí. que pum, los inyectaban y por ahí un Se chuzoncito. enfocaban en otra cosa. Claro, y ellos decían, oiga, pero este niño que siempre llora y es un lío para ponerle el medicamento, eso fue mágico, aquí ni se dio cuenta. Entonces, claro, cuando el personal médico se da cuenta, ya empieza a pasar lo contrario. Llévate al 25, ¿no? Sí, porque los números aparecen. Llévate al Sí, de la sí. 18. Ay, podemos sacar al del 46. Yo te ayudo. Y los amarran, claro, Sí, sí, a sí. las sillas de ruedas para que no se caigan. Todos Sí. los cuidados. Pero sácalo. Porque ven que en clave de vida Sí. pasa mucho. Pasa Claro, los mucho. mejora mucho. Claro, y Claro. se adhieren a los tratamientos con más facilidad. Claro, eso podría ser un poco atrevido decirlo, pero si uno hiciera una investigación incluso comparativa de qué ocurre cuando los niños viven estas experiencias frente a la adhesión a los tratamientos, a cuando no, probablemente encuentre allí hallazgos interesantes, ¿sí? Y esto está estudiado, o sea, eso no lo estamos inventando. Entonces mira que ese es un elemento clave, volverse aliado con el equipo de salud. A veces uno como maestro, pues que está formado para ser cercano, acogedor, sensible, humano, a veces juzga muy duro también al equipo de salud, ¿no? Es que casi ni saludan, son todos Secos, como- sí. Pero también hay que entender la función y el papel del otro, que no es tan sencillo. Lo que no le quita que debamos humanizar la atención en salud, por supuesto. Pero digamos que comprender ese papel del otro implica también reconocerlo y trabajar en equipo. Yo respeto tus espacios porque eso también era un principio que teníamos, ¿no? Sí. Nuestro trabajo es importante, pero
obviamente el centro aquí es el tratamiento médico. Luego, si tú estás en una experiencia y llega todos los médicos, tú paras un momentico, te retiras para que ellos hagan su labor, no la entorpeces, más bien colaboras para que se dé. Y hay momentos en que hay que parar. A pesar que el niño te diga, no te vayas, profe, por favor, terminemos lo que estábamos haciendo. Pero vuelves, ¿a qué hora? Y lo están esperando a uno, y uno vuelve. Porque si uno da la palabra, uno vuelve. Entonces, en ese ejercicio no hay horario. Puede ser que tu práctica terminaba a las 5, pero el niño te está esperando. Entonces, probablemente terminó a las 7 de la noche. Porque te conectas. Esas cosas pasan. Okay. Mira que recordando el trabajo de lo interdisciplinario, ¿no? Digamos que ese también es un ejercicio para la vida, porque si tú te pones a pensar, hablamos siempre del maestro hospitalario y el lugar de trabajar también con todos estos entes que hacen parte de la salud, supremamente clave, pero quisiera resaltar el trabajo tan interesante que también la Unimonserrate en su momento asumió, y fue comprender que cuando hay un enfermo en una familia, las dinámicas cambian completamente. Hemos tenido casos donde las mamitas han tenido que retirarse de sus labores para poder llegar y internarse con sus hijos. Y esto cambia toda una dinámica económica, social, emocional, porque es dejar a sus otros hijos en casa, tal vez unos más pequeñitos, un poco más dependientes. Los papás también se cansan de estar solos, ¿no? El papá del varón se cansa de estar solo, porque normalmente este rol, hasta la fecha que lo hacíamos, siempre estaban las mujeres allí presentes, ¿no? Sí. Casos muy especiales dejaban al papá quedarse en estos lugares, pero entonces, claro, todas las dinámicas se empiezan a fracturar y hay unas secuelas grandes porque se desintegraron familias. Entonces ya no era solamente el papá cansado, sino la mamá cargando dos asuntos importantes, que era la enfermedad de su papá y pues una separación. Bueno, era una cantidad de cosas que a nosotros nos empezaron también a preocupar como institución, ¿no? Sí. Y un día decidimos, bueno, pues somos una universidad que de pronto desde varios lugares podemos aportar tanto al ejercicio de pedagogía hospitalaria. Y dijimos, bueno, pues hay que empezar a trabajar en ello. Decidimos trabajar de la mano con administración y finanzas, con trabajo social, nosotros como escuela de educación, yo no sé quién se me queda afuera, profe Nubia. No, esos 3 campos. Y hacíamos un trabajo demasiado interesante, y era fortalecer o tratar de acompañar a estas familias desde todos esos aspectos. Entonces, digamos que yo me decía, pero pues, ¿qué hace un administrador en un ámbito hospitalario? Sí. O sea, pues, ¿no? Lo pensaba uno y decíamos, mira, es que hacer reconocimiento de contexto eso implica eso, ¿no? Que la familia es un todo y que debemos acompañarlos desde allí. Entonces, se les dieron talleres de emprendimiento, de ahorro. Surgieron unas cosas bien interesantes también que uno decía, aquí hay otras formas de acompañar, no es solamente el maestro desde los licenciados, sino como todos, como sociedad. El trabajador social acompañaba mucho el trabajo con familias, hacíamos como todo ese lugar de la integración. Era una cosa mágica que yo creo que también se debe volver a recuperar ese ejercicio, porque fue muy enriquecedor para nosotros como universidad, y creo que para las familias que hicieron parte de esa experiencia. Claro, porque creo que es una ayuda un poco más práctica, ¿no? Porque uno ayuda al otro escuchándolo, efectivamente, no niego ese elemento importante, pero digamos, uno, a pesar de ser escuchado, sigue teniendo el problema de no tener plata. Sí. O de estar muy apretado, o de que igual mis hijos están solos, ¿yo qué hago? O sea, como más allá, ya luego cuando lo escuchan a uno, ¿cómo puede uno ayudar? ¿Cómo puede uno seguir ayudando, no? Como en esa labor social justamente que mencionabas al principio. Claro, perdóname. Y frente a esa experiencia, claro, no es fragmentar. Como tú eres el administrador de empresas, entonces tú dedícate a lo financiero, porque además tú eres solo signo pesos. Como tú eres el trabajador social a la familia, y como tú eres el pedagogo con los niños. No, era como entre todos armábamos un proyecto que pusiera en diálogo todas las variables. Así que fácilmente uno podía ver a los estudiantes de administración ayudando a disponer los espacios para la experiencia pedagógica, recortando, pegando, picando, bueno, en fin, digamos que esas acciones un poco más del pedagogo, ¿no? Sí. Pero también el pedagogo hablando de cómo es que uno administra el recurso, y cómo si tú tienes 5 pesos los tienes que hacer alcanzar y te tiene que quedar algo de ahorro, hablando desde ahí.
y cómo también con términos desde el trabajador social, las familias ¿cierto? Todos los términos, la familia nuclear, la familia ampliada, bueno, perdón. Uniparentales, sí. Entonces, fíjense que también entre ellos es tener ese aprendizaje y ese reconocimiento, porque se decían, ay, yo pensé que tú que estás estudiando administración solo veías el mundo con el signo pesos. Ajá. No, eres sensible, eres capaz de relacionarte con los otros. Entonces, eso es interesante. Claro. Y otro elemento que aquí traigo a este diálogo que me parece importante es que uno en general considera que la enfermedad es todo un problema. O sea, que enfermarse es lo peor que le puede pasar a uno en la vida, porque está asociado al dolor, a la muerte, al sufrimiento, al caos, al desequilibrio. A la dependencia. Pues nosotros vimos experiencias de enfermedad que fueron todo lo contrario. Todo lo contrario, una gran oportunidad. O sea, fue lo mejor que le pudo haber pasado a esas personas. En concreto, quisiera referirme a la experiencia de una niña que extrañamente empezó a hacer un cáncer. Sí. No era de acá y empezó a vivir como todas las etapas, ¿no? Pero ocurría algo extraño. Cuando le daban de alta, entonces ella volvía a su lugar de origen. Sí. A su tierrita, como dicen ellos. Pero estaba muy poco tiempo allá y volvía a recaer. Y volvía acá a hospitalizarse. Y acá podía durar 2, 3 meses nuevamente en todo el tratamiento. Ya estaba más equilibrada, otra vez para su tierrita. Sí. Y en la tierrita no duraba ni un mes y otra vez se desequilibraba. Era muy extraño. Los médicos científicamente no podían explicar qué era lo que pasaba. En una de esas experiencias pedagógicas con nosotros, por el vínculo y el lazo y lo que había ocurrido, esta niña le cuenta a la pedagoga que lo que ocurre es que en su casa, en su familia, la usaban sexualmente. Entonces, esa experiencia de abuso sexual era tan tormentosa, por supuesto, tan horrible para la niña, que la única manera de escapar era a través de su enfermedad. Y la niña pareciera que intencionalmente, miren esto, no sé cómo pueda sonar esto en términos científicos, yo lo voy a explicar con mis palabras, intencionalmente se desequilibraba biológicamente con su cáncer para que la trajeran acá y pudiera escapar de esa horrible experiencia de abuso sexual. Luego uno ahí entiende que la enfermedad fue lo mejor que le pasó, porque la hizo escapar de eso tormentoso. Sin la enfermedad ser tampoco una experiencia maravillosa, porque claro, todo lo que significa, pero sí le permitió escapar. Y cuando eso se descubrió, bueno, pues ya se imaginarán, obviamente se activaron todas las redes y bueno, finalmente, bueno, no sé cómo terminaría la historia, porque esa es la otra, que nosotros decíamos que los niños y niñas que vivían con nosotros esa experiencia eran fluctuantes, ¿no? Recuerdo, población fluctuante. Fluctuante, dícese de población que no permanece con un año escolar como si los niños del colegio. Flotantes, sí. Pero resulta que los fluctuantes éramos más bien nosotros, porque muchas historias quedaron inconclusas. Cuando volvíamos a la siguiente semana el niño ya no estaba, porque le dieron de alta, porque murió, porque lo trasladaron. Y perdíamos contacto y uno se queda con la pregunta ¿y qué más pasó? Pero recuerda lo bonito que pasó, lo importante que pasó y lo mucho que aprendimos. Entonces, bueno, digamos que también en clave de los retos que esto nos trae, también es buscar los mecanismos, ¿no? No sé si recuerdas, Dianita, un paciente que venía del Guaviare, de tal vez un corregimiento lo más retirado que se te ocurra, donde nadie se comunica con nadie, y logramos establecer 30 segundos. Recuerdo que no fue más de 30 segundos. Logramos hacer que este niño hablara con su abuelo a través de un celular, que era muy difícil allá. Eso duramos como un mes armando toda la lógica para que el señor, el abuelo, después de transitar río abajo, río arriba, no sé cuántas horas, pudiera llegar allá a un punto donde había un único megáfono donde probablemente podíamos hacer la conexión. O sea, eso fue... Y claro, y pruebas y si funciona, no funciona, la red se cae, etcétera, etcétera. Y dispusimos un lugar, algo así como el que tenemos hoy acá, con toda la infraestructura.
y guau, timbre, timbre, y todo el mundo haga fuerza, ¿no? Que conteste, porque el niño moría por escuchar a su abuelo y el abuelo por escuchar a su nieto, que llevaba meses sin verlo ni escucharlo. Se logró. 30 segundos donde alcanzó a decirle, abuelito, bueno, ya se imaginarán. No, pues eso, aún mi piel se pone así muy sensible, porque son 3, 4 palabras que se cruzaron, pero se logró. Pero miren todo lo que había detrás para poder lograr esos 30 segundos de vida. Ese niño estaba muy feliz, lo animó mucho, y ese abuelo ni decirlo, porque pudo escuchar a su nieto. Y miren la lejanía. Entonces, de verdad que son muchos los retos, Felisa. Qué pregunta tan clave la que nos hiciste. Sí, claro. Y lo que tú decías también es importante, ¿no? Que a veces la enfermedad se ve un caos total. Pero también se ha vuelto la posibilidad de unir muchas familias, de que las familias vuelvan y se encuentren, ¿no? De esos padres que en su momento se separaron, vuelvan a reencontrarse por todo lo que implica tener un hijo en una condición compleja, y eso da vida. Eso da vida, el afecto da vida. Me acordé de Juliana. Hoy día Juliana tiene ya 17 años. Trabajé con ella cuando tenía 10 añitos aquí. Y diagnosticada, su papá y su mamá en proceso de separación, súper complicado, vuelven y se unen, y eso alimenta. Los 4 con su hermanita decidieron quitarse el cabello, todos por solidaridad, y los 4 en los pasillos, porque les permitían estar allí. Tenían un diagnóstico bastante fuerte en la institución y se veían súper curiosos en esa época. Fue recién, yo empecé aquí en la universidad. En esa época me acuerdo tanto, y nosotros disfrutábamos porque ellos vivían también, se hospitalizaban, dormían, tenían todo ya era su modo de vivir. Y Julianita hoy día ya tiene como 16, 17 años. Todavía, sí, total. Todavía por ahí me escribe, profe, feliz día. No sé qué, la mamá me dice, ¿cómo estás? O sea, los vínculos, yo pienso que ahí se dejan muchas cosas. Definitivamente hay aprendizajes todo el tiempo, pero se fortalecen vínculos afectivos muy, muy grandes. Y ahí la familia jugó un papel supremamente clave, porque creo que eso también ayuda, como afecta a veces la recuperación por todas las dinámicas que pueden haber allí internas, también la favorece. Claro. Yo tengo ya una inquietud que empieza a verse, porque uno, digamos que aquí no se pueden hacer preguntas como acá termina la pregunta, aquí empieza la otra, porque creo que todas tienen que ver. Sí, no, todas tienen que ver. Creo que se responden muchas cosas al mismo tiempo, pero sí hay un elemento acá sobre lo emocional, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la interdisciplinaridad, porque yo el otro día estaba hablando pues de la experiencia que ellas han tenido en la fundación, y mencionaban, claro, uno a veces como pedagogo se queda un poco corto a pesar de querer realizar ciertas ayudas, ¿no? Entonces decían como, bueno, ¿yo cómo hago contención emocional, digamos, hacia el otro? Pero si yo no soy psicóloga. Entonces yo le decía, bueno, se puede preguntarle, digamos, a la psicóloga de la universidad cómo puedo trabajar esto de las emociones con los niños, pero ellas también, digamos que de manera muy intuitiva también logran ciertas experiencias, ¿no? Por ejemplo, lo que lograron con las caritas, ¿cómo te sientes? Digamos que eso es un ejercicio que parece muy básico, pero puede no llegar a hacerlo. Uno de pronto puede no saber cómo se está sintiendo, ¿no? Y digamos, en ese acompañamiento frente a lo emocional, yo sí tengo muchas dudas, ¿no? Me genera muchas dudas, porque es difícil. Claro, uno puede hacer cosas sin manejarlo uno mismo, ¿no? Uno puede dar consejos de vida, de economía, y que pueden llegar a ser efectivos cuando, digamos, su mundo tal vez está cayendo a pedazos, ¿no? Uno siempre intenta darle lo mejor que tiene al otro. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene que estar bien para poder acompañar al otro, ¿no? Entonces, digamos, a mí el elemento del acompañamiento en el punto de lo emocional me parece fundamental para el área de pedagogía hospitalaria. Entonces, ¿cuándo me tengo que contener, ¿no? Frente a las experiencias, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Me puedo sentir triste? ¿Puedo llorar con el otro? ¿O no está bien porque yo soy profe? Sí, como ese punto a mí me causa muchas preguntas, ¿sí? Siento que no hay respuestas correctas o incorrectas, pero sí
sí es como un elemento muy complejo de la pedagogía hospitalaria, ¿no? Ujú. Así es. Además, porque eso está asociado a una serie de saberes que culturalmente hemos apropiado. ¿Mm? Entonces, claro, llorar pareciera, por lo menos en nuestra cultura, que no es lo mejor que uno puede hacer, porque a uno le han enseñado desde pequeño que tú debes ser feliz, Sí. alcanzar la felicidad eterna, ¿no? Y entonces llorar, hay que hacerle fuerza a no llorar, Sí. ¿cierto? Y ese es, para mí, desde mi punto de vista, es un error, porque la tristeza también es una expresión. ¿Mm? Y la vida es un perfecto equilibrio. Hay vida y muerte, hay día y hay noche, hay alegrías pero también tristezas, triunfos y derrotas. Y eso sí que nos lo permite ver la pedagogía hospitalaria. Ujú. De alguna manera, eso nos invita a reconciliarnos también con las pasiones tristes. Entender que en el llanto, en el sufrimiento, en el dolor, también hay posibilidades y que hay que vivirlas. ¿Por qué no? ¿Por qué negárselas? Aquí en pedagogía hospitalaria sí es que toca vivirlas. Claro. No se pueden negar. ¿Mm? Pero cuando tú resignificas eso, esas pasiones tristes y las vuelves posibilidad, eso te proyecta de otra manera. ¿Mm? Cuando hiciste la pregunta, yo pensé en Diana y dije, debe estar allá en su cabecita, debe estar diciendo el cuidado del cuidador. ¿Cierto, Dianita? Total. Sí. ¿Qué Cuéntanos. quiere decir, Dianita, tú que has trabajado Cuéntanos. en eso fuertemente? Es que yo siento que en la vida nosotros, en vez de preocuparse por enseñarnos tantas cosas, debieron habernos educado en inteligencia emocional. Uy, sí. Yo pienso que esto es algo que para la vida es fundamental. Yo le apuesto a que llorar se vale. O sea, es que se vale llorar. O sea, el que no sé cómo de otra manera puede expresar tantas emociones, porque no solamente uno llora de tristeza, ¿no? Uno también llora de felicidad. Entonces, no, llorar se vale. Creo que es un ejercicio supremamente importante. Cuando tú estás en un entorno, estar con una persona enferma, eso implica un lugar de energía, ¿sí? Y eso carga mucho, un montón. O sea, no es lo mismo estar en un aula regular que estar en un aula diversa, como nos pasa con pedagogía hospitalaria, porque son los equipos, los sonidos, los estados de ánimo. Eso a ti te carga mucho. Los olores. Los olores, todo lo que ello implica. O sea, eso realmente es un ejercicio diferente, muy diferente. Yo desde que era estudiante peleaba por el cuidado del cuidador porque amo lo que hago. Me parece que no es un lugar de protagonismo, no, me siento que es el lugar de servicio, y si Dios me puso allí era porque tal vez esa era mi misión. Desde el lugar de la docencia yo decía, Señor, esto no es fácil. Cuando yo empecé, en el tercer acompañamiento que yo tuve allí, yo hacía práctica los días sábados y yo estaba en intervención con una bebé y a la bebé le dio un paro respiratorio. Ay, caray. Y yo me salí y, claro, yo me puse a llorar. Yo fui, busqué a la profe y le dije, sácame de esto. Yo con esto no puedo, yo no puedo sacar. Y yo, después de que le insistí casi como 3 semestres, por favor. Y ese día le dije, sácame de esto, yo no puedo, o sea, no puedo. Pero yo sí salí a llorar. Ella me dijo, llora, o sea, tranquilízate, o sea, llora, tienes que llorarlo, llóralo, ¿no? Y después hablamos. Yo lloraba y decía, yo personalmente pienso que uno siempre necesita un soporte. Sí. Claro. Sí, uno necesita un soporte y pues alguien desvalido de una manera u otra, pues necesita, o sea, presentémonos todos a llorar, como que tampoco cabía en mi cabeza, ¿me entienden? Okay. O sea, yo decía, no, yo debo ser fuerte. Yo vuelvo, me seco las lágrimas, otra vez ingreso a la habitación, sí, pero yo no puedo decirle, lo siento mucho porque yo no sé tú qué estás sintiendo, porque es que es tu hijo el que acaba de fallecer, o sea, no, o sea, a veces tú te quedas sin las palabras, sin las herramientas, Y yo un día decía, bueno, entonces, ¿cuál es mi misión aquí? Porque en mi proceso han fallecido ya 3 niños. Entonces digamos que son duelos que se vuelven tuyos, porque Sí, claro. es que es parte de tu vida, o sea, no es un trabajo, no es algo por lo que a ti te paguen, no es eso, es una experiencia de vida. Entonces
yo decía, yo necesito un psicólogo, alguien que me con quien acompañe en la hablar. práctica. Yo necesito. Entonces, claro, surgen otros espacios importantes que ya se empiezan a llamar los espacios de reflexión. Si lo hablamos del lugar de la pedagogía hospitalaria, yo siento que eso es fundamental. Tal vez tú no seas la psicóloga, pero poder compartir ese dolor, esa alegría, esa tristeza, esa felicidad, lo que a uno le sucede, eso también me dice, no soy el único que siente esto. Hay un otro que también lo vivió y pues tal vez me pueda acompañar, así sea desde la actitud de escucha, porque también uno se vuelve hospitalario cuando escucha al compañero, cuando puede tener yo les digo, miren, ese es el momento de que ustedes puedan hacer toda la catarsis, porque realmente así sale uno de consternado de estos contextos. Entonces yo decía, sí, el cuidador es clave, es clave. Así sea, por ejemplo, en mi caso, que soy la maestra que acompaña los procesos, digo, yo necesito tiempo para acompañar a mis estudiantes, a reconocer los contextos, a ser esa maestra que también vive con ellas, pero también tiempo para escucharlas. Sí. Porque es arbitrario que tú vivas la experiencia y chao, y gracias, y cumplimos las horas y nos fuimos. Vemos en 8 días. Y reflexionen ustedes. Imagínate uno desconociendo, yo no tengo mucha experiencia, tampoco puedo decirte pues que yo sé muchas cosas, pero tal vez ese otro lugar les pueda aportar a ellas desde el ejercicio. Y yo decía, bueno, es otra forma también de acompañar, tal vez no sea solamente el psicólogo, el terapeuta, pero también una persona que pueda tratar de canalizar eso. Y bueno, ¿y ahora qué pasa conmigo? Que yo soy la maestra de acompañamiento. Exacto. Y me cargo con todo lo que allí sucede, ¿no? Claro. Entonces yo sí siento que es un ejercicio que tiene que ir así como en cascada. O sea, tener a alguien que te fortalezca. Pues lo logras, sí, lo puedes hacer solo, perfectamente, lo puedes hacer solo, pero qué bueno también poder contar con un otro que te acompañe en ese ejercicio, ¿no? Y bueno, puede ser el psicólogo, no sé, yo decía hasta de pastoral. No, y que entienda también eso, ¿no? Claro. Digamos que a mí esos espacios de reflexión que tienen, digamos, entre profes y digamos, y las chicas que van a inmersión es muy importante porque clave. no solo tú la entiendes, sino tú también como que te sientes comprendida. Uno como docente se siente comprendido porque uno dice como, pucha, sí, a mí también pasó. Claro. Sí, yo también recuerdo haberme sentido así de mal o de frustrada o de triste o sí, porque yo digamos que no, yo un poco en la línea que habla Noviecita es no hay emociones malas ni buenas, hay emociones y todas cumplen una función, ¿no? Pero para uno primero porque nosotros no nos educan emocionalmente, que es algo muy grave, no sabemos eso. Entonces lo que se hace es negar la emoción que uno considera negativa y no la procesa. Pero en estos casos como uno es que usted tiene que procesarlo, algo tiene que pasar ahí o si no usted se va a cargar y le va a dar una chiripiorca, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que a uno le ayuden a reconocer esas emociones, que le digan que está bien sentirlas, que sí, se vale. Y que cada quien tiene también el proceso para, digamos, como para poderlo llevar, ¿no? Sea cual sea la situación, ¿no? Digamos que en este caso la pérdida de un niño, pues uno debe ser tenaz. Y que también tengas la posibilidad de decir tampoco sé qué hacer, porque a veces en ese lugar en donde tú eres el profe que acompaña a un grupo de estudiantes, pareciera que uno como profe también tiene la respuesta de todo, ¿no? Profe, me pasa esto, me pasa aquello, y escucha al uno y escucha al otro, y cómo resuelvo esto, y aquí no sé qué hacer. Y claro, y lo miran a uno como, luego usted no es el experto, usted sí tiene la respuesta. Sí, debería Esa saber palabra cómo hacerlo. o sea. Y uno muchísimas veces no tiene la respuesta. Entre más de experto, pronto, menos sabe. Exacto, de pronto Sí. está más angustiado y más que los mismos estudiantes. Entonces también pedagogía hospitalaria nos enseñó a tener la tranquilidad de decir, ¿sabes qué? No sé. Aprendamos juntos. Venga, pensémoslo. Nunca se me había ocurrido. ¿Y qué tal si lo pensamos juntos? Sí. Venga, y si ni siquiera nosotros tenemos la respuesta, ¿qué tal si le preguntamos a los niños? De seguro ellos algo nos van a decir. Y muchas respuestas las encontramos fue en los niños. Sí. Ahí estaban las respuestas. Entonces, claro, qué bonito. O sea, eso también da tranquilidad. Saber que el maestro no lo sabe todo y que no es un error garrafal decir que no lo sabe, Claro. sino más bien que lo vamos a construir. Sí, que pueden aprender todos. Ajá. Sí, pero ese trabajo de lo emocional es Muy importante. sí, clave. es clave porque
Es que eso somos los seres humanos, emociones. Y sí, y de pronto no se hizo en el momento de la vida, pero en este momento que hablamos de pedagogía hospitalaria como una práctica universitaria, como un espacio de formación y de abrir esas miradas también con las estudiantes, de ver que hay otros contextos, sería supremamente clave generar un encuentro, ¿sí? O sea, siento que es importante. Para mí es fundamental poder pensarnos que si nosotros somos emociones, ¿tú qué harías? Yo ahora les pregunto a ustedes, ¿qué se imaginarían que podría pasar cuando tú llegas a la mañana siguiente, has trabajado 6 meses con una niña llena de sueños, de ilusiones, ella quiere ser chef porque es su sueño de vida, y todas las proyecciones, todas las ACPHs se hacen en ese cumplimiento de ese sueño de vida? Ella es realista, sabe que su condición no le va a dar para estar mucho tiempo, y tú todos los días sueñas con ella porque fue un soñar juntas. Y llegas y ya no está. Sí. Tranquilo. No, eso no. No sé. Claro, es durísimo. No es fácil, no es fácil porque lo que tú generas allí es un vínculo. Sí, muy fuerte. Y porque muchas veces tú cuestionas desde ahí la vida misma. Esto está asociado a las concepciones que uno también tiene de la muerte, de las pérdidas. De pronto uno cree que uno se muere cuando ya tiene no sé cuántos años, Sí. y ahí es válido morirse, pero no cuando estás empezando a vivir. No. Entonces, claro, uno empieza a cuestionar por qué a este bebé tan pequeño, o sea, ¿qué pasó aquí, por Dios? Claro, eso carga, pero el reto grande es poder comprender que esa es la realidad y que con esa realidad tenemos que vivir, sea la que sea, y que hay que aprender a reconciliarse, diría yo, con lo que a uno no le enseñaron a reconciliarse y que está presente. Volvemos al asunto, la muerte, el dolor, La porque ahí pérdida. está, las pérdidas. Claro Y que los sí. niños lo saben. A mí me asombra a ellos de verdad. El hecho de trascender, ellos lo decían. Yo escuchaba a María Paula y ella me decía, no te preocupes, yo voy a estar mejor. Cuando me toque, yo voy a estar mejor. Y yo decía... Pero lo que yo te contaba al principio, tal vez aquí es el lugar de mamá. Sí. O sea, en esto en mí sí se encontraron muchas cosas. Ese lugar de ser mamá, de empezar a conocer estos mundos tan diferentes, donde uno no se imagina que va a poder acompañar, donde el niño del aula es el niño que siempre tiene vida, energía, grita, brinca, salta, corre. Y pasar a ver todo esto de otra manera es impactante. Y hay cosas que a ti te dejan de por vida. Sí, yo tuve muchísimos niños en estos contextos, pero uy, a mí esa niña me marcó la vida. O sea, yo la tengo tan presente que yo digo, la satisfacción es poder hacer lo que tú puedas hacer en el momento, porque yo creo que esa es la educación. Yo cuando escucho los discursos que dicen, vamos a pensar en los niños del futuro, yo digo, no, hay que pensar en el ahora, en el presente, porque a ti te puede dar aquí perfectamente un paro y chao. Gracias por todo. Y ver esto, que la vida es tan corta, yo decía, no, eso a mí me enseñó muchísimas cosas. Y yo, en un momento, pero no deja de ser difícil. Por eso yo creo que uno tiene que hacer unos procesos terapéuticos, yo creería. Ay, Yo claro. necesito terapia. No, pero sí hay que hacer un ejercicio emocional muy grande, porque tú tienes derecho a sentir, claro, pero tú qué haces con esas emociones que tienes. O sea, llóralo. Pero bueno, ¿y cuándo cierras ese ciclo? ¿Cuándo puedes vivir completamente ese duelo? No, pues la vida sigue. Sí, yo sé que la vida debe seguir, pero eso debe ser acompañado porque ese es tu contexto cotidiano. Sí, o sea, tú vas a trabajar todo el día con la vida y la muerte así cercanísima, porque cuando te dicen estás enfermo, lo que decíamos es una condición ya de vivir o morir. Sí. Cuando te estás en una cotidianidad, pues yo lo pienso, digo, el niño pues uno lo ve en el aula, brinca, salta, tal. Pero tú ves un niño en otras condiciones y dices, Dios mío, este es el momento. Y qué triste, porque la educación de la vida debería ser para el ya, para el ahora. Claro. Desde todo lo que tú puedas darle a estos chiquitos, desde todo lo que tú puedas aprender de ellos en el ya. Y ese lugar de ser cómplices de la familia, que es clave. O sea, aquí el trabajo con la familia es eso, desarmarse. Uno en la escuela ve a la familia como
ustedes no colaboran, nunca asisten, no están pendientes, no Taller de apoyan, padres de acá, familia. no vienen. Entonces dice uno, no, la familia también tiene su realidad, la familia también tiene su historia, la familia también necesita ser acompañada. Nosotros trabajamos como cómplices porque vamos en un bien común. Entonces creo que todos esos discursos cambian un montón. O se resignifican, ¿no? Porque no es esta idea de la salvación, ¿no? De yo voy a ir a salvar al otro, sino es una comprensión muy distinta, como que la muerte pues tampoco es el fin. Sí, como ahí hay un proceso, hay otras comprensiones muy distintas sobre la muerte que tienen los mismos niños que para uno son súper chocantes. Así es. No, y antes de morir, todo lo que hay por hacer, así sea en un minuto, todo lo que hay por hacer antes de morir. Sí, porque pues ojalá morir fuera, ya, me morí. Ya Pero morir implica todo, o sea, implica que lo que tú hiciste, todo lo que te proyectas. Yo decía, mira, ella me decía a mí, yo voy a ser chef. Yo le decía, listo, vamos a hacerle, ¿qué quieres hacer mañana? Vamos a hacer una torta, listo. Entonces vamos a hacer una torta, ¿para quién? No, para mi papá, porque el papá era comerciante. Sí. El señor viajaba a China y traía todo lo que él requería aquí para su local. Y yo le contaba a Feli, es que esa historia para mí es tan dura. Ella tenía toda su habitación de Hello Kitty. Sí. Y era la única habitación que podía estar con este tipo de elementos, porque en los hospitales todo es blanco, supremamente. No, ella tenía su tapete, sus babuchas, todo, su lámpara, su cama, su cobre lecho, todo era de Hello Kitty. Y ella me decía, yo quiero ser chef. Yo, bueno, entonces que le iba a hacer una torta a su papá. Entonces decíamos, mira que eso era lectura, la escritura, la matemática estaba siempre presente. Lo que pasa es que sí cambian los discursos y ya, 2 gotas, listo, ¿qué necesitamos? 2 gotas de amor, perfecto, 2 gotas de amor, las cuales las coloca, 2 gotas de amor. Todas esas cosas que decía, de verdad, sí debería ser la educación. O sea, los niños son el presente. Si uno no se enamora de la educación desde ya, por eso es que los futuros son frustrantes, por eso es que tú entras a la aula y dices, ay, me toca matemáticas. Es soñarse el mundo diferente. No solamente para los niños que estén en una condición, en una situación de enfermedad. Yo creo que es el momento de pensarnos en cómo podemos ir transitando en el cambio de la educación, ¿sí? Yo me sueño mundos diferentes. Yo digo, sí, se aprende de otras formas, sí existe la posibilidad. Y yo decía, y con ella yo lo evidencié. Entonces, como que es eso, es pensar que la vida es ya. Es ya. No, y esta idea del presente también me parece muy valiosa, porque yo sí, digamos, desde lo personal, yo no trabajo con los niños, pero aprendo a través del trabajo de otros, ¿no? De las experiencias que me cuentan, de lo que yo veo que producen, que hacen. Y yo sí veo muchos aprendizajes en la pedagogía hospitalaria, para la pedagogía hospitalaria claramente, pero también para las aulas. Lo que dices, digamos, esa proyección del trabajo en el presente es vital, porque el niño vive ahora. O sea, sus problemas son estos que hay ahorita, y si usted está pensando en algo que aún no existe, que usted tampoco puede prometer, que usted tampoco puede decir si va a estar ahí. En cambio, sí puede empezar a actuar desde lo que tiene ya, que es con lo que realmente se puede actuar. Entonces creo que ahí hay muchas más potencialidades y beneficios que el andar pensando o haciendo castillos en el aire, por decirlo de alguna manera, que es como también se planea un poco la educación, ¿no? Sí, y mira que eso lo descubrimos después, muchos años después, cuando hacíamos todos los ejercicios metacognitivos de cómo fue que llegamos a sus aprendizajes, cómo así que ahora desde Unimonserrate se está hablando de 5 principios de la pedagogía hospitalaria que guían esos principios, porque esto ha sido muy bello. Toda la parte teórica, las producciones que tenemos, los proyectos que hemos asesorado, los ejercicios de sistematización, todo ello han emergido desde la práctica. O sea, de esas experiencias. No ha sido al contrario. Leamos la literatura y luego vemos eso cómo se aplica allá. No, es lo contrario. Lancémonos a lo incierto, porque pedagogía hospitalaria para mí es total incertidumbre, ¿no? Cuando en la educación en general estamos en certezas, porque hay un plan de estudios ya, porque hay un currículo, porque sabemos que hay unos estándares, porque bueno. En pedagogía hospitalaria es lo contrario. Todo es incierto. Tú no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, claro, cuando trabajas desde la incertidumbre, eso te reta. Y te reta a ser muy creativo y muy estratégico y muy diverso en la manera como te dispones, ¿no? Pero claro,
todo ese ejercicio de ir formalizando esa experiencia te lleva a, pedagógicamente hablando, a producir conocimiento. Pero cuando vas sobre ese conocimiento producido, nosotros nos decíamos esto: venga, pero estos principios que llamamos de la pedagogía hospitalaria deberían ser para cualquier contexto, debería ser para la formación, porque es que partir del talento, de las potencialidades y de los talentos de los niños, eso no solamente de los niños enfermos, de cualquier sujeto. Llenar de vida la experiencia no es solamente con los niños enfermos, es con cualquier sujeto, y así con cada uno de los principios. Entonces ahí llegamos a un momento histórico de nuestra experiencia muy interesante, y fue voltear. Y la pregunta era: ¿y qué le puede enseñar pedagogía hospitalaria a la formación regular, a la formal? Y encontramos que mucho. Porque tú le acabas de decir, Felisa, mucho de lo que vivimos en esos contextos de salud deberíamos vivirlo en los contextos escolares. Claro, claro. Y nada, no, además yo lo he visto con las chicas, que es, digamos que el contexto de pedagogía hospitalaria tiene muchas variables que complejizan el ejercicio del pedagogo, ¿no? Y del estar con el otro. Entonces es difícil por todo, por emocional, por estructura, por el espacio físico, por las horas en las que uno puede acompañar, porque uno no puede estar siempre, no puede ser cuando uno quiera, sino también en los tiempos estipulados. A veces ni siquiera pueden estar los niños porque de repente tienen que irse. Pero sí hay unos elementos que, viendo esas complejidades tan grandes en esos contextos, uno dice, uy, pero bueno, cuando yo me voy al aula a veces también me encuentro problemas serios. No, distintos también diagnósticos que no son diagnósticos de enfermedades, digamos, crónicas, pero son otro tipo de diagnósticos, ¿no? Que también le hacen la vida compleja a los niños, como ciertas transgresiones que también uno ve en las instituciones, como y a veces como elementos de, digamos, que yo llamaría dañinos, que no son hechos por ser dañinos, sino que la estructura ya de la educación queda muy atrasada frente a las realidades de los niños. Entonces hay cosas que obvian, ¿no? Y eso le hace daño al niño. ¿No? Entonces sí pienso que la pedagogía hospitalaria, en sus complejidades tan grandes, le ayuda a uno a entender contextos distintos en los que uno se mueve, ¿no? Y ya para cerrar, si quisiera yo preguntarles, para alguien, digamos, un profesional que quiera trabajar en pedagogía hospitalaria, ¿qué le recomendaría? Todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Profesional de qué? Digamos, para alguien que no conoce pedagogía hospitalaria, que le llama la atención, que quisiera saber más sobre este proceso. Bueno, recomendaciones, Dios. Yo pienso que tal vez una de las principales recomendaciones es reconciliarse con lo incierto. Es decir, entender que pedagogía hospitalaria es mera incertidumbre, y entonces lo mejor es ir despojado. Yo sé que no es tan fácil despojarse de sus propias creencias, sus conocimientos, claro, porque con eso llegas. Pero date la oportunidad, porque para mí es una oportunidad, de repensar todo aquello que tú crees, y más si tú crees que esa es la única verdad. Date esa posibilidad, porque es una gran oportunidad de abrir tu mirada al mundo, a las experiencias, a reconocer que como tú abordas el mundo, lo haces de una manera, pero que hay muchas otras formas y que todas son válidas, y que aquí lo clave es comprenderlas, reconocerlas y aprender. Eso uno. Lo otro, yo diría, llega a aprender. Que tu motor sea querer aprender, porque hay mucho que aprender. Y que esa se vuelva tu pasión, tu motor de vida allí. Déjate enseñar de los niños, de las familias, del que vive la experiencia. Porque realmente en la experiencia es donde está toda esa posibilidad de resignificar. Yo siento que la invitación es a... No sé. No sé. Yo creo que la invitación es eso, a
a darse la oportunidad de, ¿sí? De encontrarse, porque pues creo que es un encuentro con uno mismo, parto de esa premisa de decir, wow. A darse la oportunidad también de hablar de la sensibilidad y reconocerla y vivirla, no desde lo poético, sino creo que ese lugar de la sensibilidad trasciende. Que siempre estén dispuestos a dar lo mejor. A veces normalizamos nuestras actividades cotidianas y no, creo que la vida no está en eso. Creo que la vida está en dar el más por el todo y estos contextos lo requieren y la vida de todos nosotros lo requiere. Creo que es fundamental también la persona que sueñe este ejercicio o esta experiencia de vida, algo por lo que me molestan todo el tiempo, y es a volverlo piel. Vuélvalo piel. No, Volverlo pero cuerpo, piel. Es que yo creo que volverlo piel implica que esto no es un tema laboral. Sí, yo creo que volverlo piel implica que esto es un proyecto de vida. Y cuando eso se te vuelve a ti un proyecto de vida, todo se despoja uno de un horario, de una cantidad de cosas, de la economía, de cuánto me van a cancelar por hacer. No, o sea, no, yo creo que no. Yo creo que la pedagogía hospitalaria va mucho más allá. Yo siento que la actitud de servicio, no de servir, no, sino de servicio, de acompañar al otro, de acompañarnos, de crecer juntos, de reconocernos. Eso implica, yo no sé si esto es para todo el mundo, la verdad. Yo pienso que, y me causa curiosidad cuando las personas llegan aquí por esa curiosidad, por saber qué es lo que pasa allá. Digo, ay, Dios mío, porque a veces esa curiosidad también puede dañar al otro. Sí, entonces creo que esa actitud de respeto siempre debe permanecer en nosotros. Porque lo que pasa en un contexto donde sí nos enfrentamos con la vida y la muerte requiere de mucho respeto. Sí, de mucho cuidado. Sí, eso creo que es supremamente clave porque de allí parte cómo nos reconocemos. Entonces, de pronto, el que quiera vivir esta experiencia de vida, reitero, no sé si es para todo el mundo, es específicamente desde allí, desde el lugar de lo humano, de humanizarnos, de saber que lo que estamos haciendo en ese momento transforma de verdad, como yo vuelvo y reitero, como debería ser la educación, transforma muchas vidas, no solamente los niños, sino las familias y los mismos contextos hospitalarios. Y pues lo más importante, a creer en nosotros, porque sí, el contexto está lleno de incertidumbres todo el tiempo, pero hay que creer también en las capacidades que nosotros, que vamos a asumir ese rol, tenemos porque hay un saber, porque hay una experiencia, porque sabemos que cada cosa que vamos a hacer va a ser con un sentido, con un propósito claro, entonces hay que creer. Sí. Porque la incertidumbre a veces me agobia tanto que yo digo, no, es que no sé, yo les digo, lo sabes porque lo estás viviendo, lo estás aprendiendo y tú tienes muchas habilidades y cree en ti porque eso es lo que les vamos a transmitir a los otros. Claro. Entonces, si eso no sucede cuando no hay credibilidad en uno mismo, es complejo para los otros creer en uno también. Claro. Empezar a generar ese tipo de procesos de cambio. Y yo no te voy a decir, cuando alguien entra al aula y te dice... ellos me decían, por ejemplo, algunos me decían, profe, ¿y uno cómo habla de la vida y de la muerte? Entonces, no te preocupes, cuando les digan, todo va a estar bien, ella va a salir de esto va a pasar. Yo les decía, hijas, eso no lo sabemos nosotros, Sí, no lo sabe ni siquiera la medicina, ¿sí? Sí, uno Porque no le puede asegurar eso. Son cosas con las que uno empieza a jugar y les digo, no, tal vez ese es el lugar de decir, bueno, pues aquí estamos, vamos a vivir el ahora, lo que vamos a hacer ahora es lo importante, luego miraremos lo que es urgente, que es mirar procesos, pero es duro, sí, o sea, yo creo que debe uno irse reconociendo también desde sus fortalezas, porque también creo que hay muchas cosas que el que está en este campo puede dar y ni siquiera las reconoce en uno mismo. Entonces hay que creer en Claro, nosotros. y hay otro elemento que pareciera, frente a lo que estamos hablando, que tuviera menor importancia y no la tiene, por supuesto, y es que es necesario que todo el que entre aquí sea un estudioso de ese campo. Okay. Tiene que ser un estudioso, tiene que leer, tiene que informarse, tiene que conocer experiencias, tiene que hablar con expertos, tiene que ir a congresos, bueno, eso es clave, porque tampoco puede ser un ejercicio mero intuitivo, dejado llevar por lo humano.
Sí, perdón Sí. que lo diga de esa manera, No, claro. porque puede sonar despectivo, pero no es un elemento solamente de lo emocional y de lo humano, sino también del rigor académico que eso implica. Sí, de preparación. Claro, porque fíjese, de hecho, Dianita, que ahora está más a cargo de todo este proceso, no va nadie a la experiencia de pedagogía hospitalaria sin haber vivido una fase de alistamiento. Ujú. Eso es clave. O sea, no es que hoy me asignaron o yo quise estar y mañana me voy al hospital o Sí, a no. trabajar. No. Requieren una fase de alistamiento, de sensibilización y de formación. Eso es clave. Frente a lo pedagógico, pero también frente a lo médico. ¿En qué sentido? Todos los elementos de bioseguridad. Sí, Porque los es que tú puedes protocolos. ser un foco de infección si no desarrolla los protocolos. Y uno eso no se lo enseñan cuando Sí, no. estudia licenciatura. Pero tienes que saberlo, cómo te desinfectas las manos, cómo cuidas para que no hagas un contagio cruzado. Cómo es que desinfectas los elementos con los que llegas. Cómo es que hay ciertas convenciones propias del ámbito de salud que debes conocer. Me estaba acordando ahorita, una estudiante nuestra dañó desafortunadamente un proceso de preparación a una cirugía por no saber lo que significaba NVO, nada vía oral. Y ella no tenía ni idea de eso. Y el niño le dice, tengo mucha sed, profe, ¿me puedes dar algo? La chinita, pues de generosa y desde el humano y el Ay, cuidado, caray. le dio algo de tomar y dañó la cirugía. O sea, casi nos echan del hospital, obviamente. Sí, claro. Entonces, esas cosas tiene que saberlas uno. Porque si no vas también con el conocimiento, puedes poner en riesgo la vida de ese niño por lo que tú haces allí. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Sí, supremamente cierto. clave. Total. Yo creo que ese diálogo, ahí volvemos a tejer con ese otro, ese saber propio, se vuelve eso, una riqueza. Y creo que sí es importantísimo trabajar esas dos miradas, tanto el lugar de lo pedagógico, porque pues somos maestras hospitalarias. Creo que eso de la pedagogía es ahí supremamente clave y entrar en diálogo con el lugar de la salud, ¿no? Entonces creo que es un discurso que es muy complementario. Sí. Bueno, pues invitados todos bienvenidos, que se sueñen esta experiencia de vida. Sí, hay que darse Esto es esa algo que sí. oportunidad. Si bien no es para todos, también es cierto que es una gran oportunidad de vida. De Yo creo que aprendizaje. sí, enorme. Sí, de otras maneras de... Y creo que definitivamente, pues la única invitación es eso, a volver piel, esta experiencia de vida. Pedagogía hospitalaria es eso. Es eso, vida. Y aquí estamos, Unimonserrate ama pedagogía hospitalaria, tiene una línea de investigación en pedagogía hospitalaria, así que cualquier interesado, con mucho gusto podemos. Inquietud. Sí, Puede claro que sí. acercarse. Y que podrán encontrar muchos puntos de tensión también con otras apuestas que van a encontrar Sí. en la literatura. Es que creo que eso no se puede perder de vista. No. Unimonserrate tiene su Apuesta particular. apuesta, sí, Propio. muy propia, muy construida desde la experiencia conjugada, esa práctica, ese diálogo de la práctica con la teoría, ese lugar de reconocimiento propio de nuestros contextos, porque es que esas son nuestras realidades, ¿no? Entonces creo que eso de transitar aquí por nuestra ciudad en diferentes contextos y poder reconocer otras partes de nuestro país que también trabajamos, que también dejamos allí gran huella en muchos Sí. contextos, decíamos nosotros, es nuestra propia pedagogía hospitalaria. Y creo que eso es una riqueza que no tiene precio y que nos va a poner a pensar mucho, tal vez cuando encontremos esos otros referentes, pero que sepan que la pedagogía hospitalaria de la Unimonserrate es única. Es Única y particular, especial, sí. es única. Y que tiene una apuesta nacional también, porque esta experiencia que hemos construido no ha sido reducida a una única institución hospitalaria. Exacto. A nivel Es más, nacional. no Ni a se ha una única desarrollado región. eso solamente en hospitales, lo hemos hecho en fundaciones, albergues, no solamente en Bogotá. Fuimos a Cali, estuvimos en Quibdó, estuvimos en Caucasia, Chocó, bueno, en fin. Digamos que tiene una mirada nacional, por ende diversa, y que también está asociado a, por ejemplo, los momentos de la enfermedad de los niños, al tipo de enfermedad. Eso también es otra variable que influye. A los niveles de atención de las instituciones donde están transitando los niños. En fin, hay muchas variables que se cruzan ahí que al momento de
estructuras nuestras ACPH, nuestras acciones pedagógicas hospitalarias, tienen que considerar y poner en diálogo todas esas variables para que realmente sean pertinentes y coherentes y no postizas allí frente a lo que Exacto. pudiera pasar. Bueno, yo les agradezco mucho esta súper valiosa participación en el podcast y esperamos tenerlas en otro capítulo. Muchas gracias a ustedes, de verdad que bueno, creo que es importantísimo que podamos visibilizar esta bonita manera de acompañar otros procesos. Claro que sí, que otros puedan Gracias, escucharlas. sí. Gracias por la invitación y por volvernos a permitir darnos el regalo de volver a recordar y a sentir a pedagogía hospitalaria. Gracias a ustedes. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias.